Bien, muy buenas tardes con todos. Son las 2 de la tarde. Prácticamente estamos con una temperatura de 28 grados centígrados. Bien fuerte el calor. Y bueno, pues mi nombre es Arif Vela Villavicencio. Soy internista en psicología y enfermero en psiquiatría. ¿No? Bueno, antes de empezar el tema sobre trastornos por estrés postraumático, antes de ellos, quiero dar, ¿no?, mi visto bueno, que se cuiden, ¿no? No hay que bajar la guardia, estamos ya prácticamente, ya iniciando ya una quinta ola de contagios. Entonces ya en el Perú se están dando las oleadas de poco a poco. Ahora es la quinta, mañana otra vez va a ser la sexta y así. No sabemos, ¿no? Porque el virus no lo ven un poco, como se dice, difícil poderlo darlo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el tema. Trastorno por el estrés postraumático. Bien, el trastorno por el estrés postraumático, también conocido como el TEP, es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido un presenciado o haber vivido un momento de acontecimiento, ya sea impactante, terrorífico y peligroso. Por ejemplo, la pandemia del 2020, durante los 2 años y medio de pandemia, hemos vivido un momento traumático y que ahora no sabemos bien, que los expertos, los científicos, muchas personas dicen, ¿no?, que ya pronto esta se iba a convertir en una endemia y todo va a estar dentro de su control. Pero hasta el día de hoy todavía no se ha acabado la pandemia, todavía continuamos en pandemia. Y esta del COVID va a ser la pandemia más larga de todas las pandemias. Por lo menos nos especifican los científicos, más o menos en 7 años recién podrá haber alguna respuesta, que esta pandemia podría convertirse en una endemia y que podría haber una vacuna que podría proteger mucho mejor o alargar más la inmunidad. Entonces, ahorita, bueno, estamos con cuarta dosis, todavía nos podemos defender del virus, pero los que no están puestos ni la cuarta ni la tercera dosis no pueden defenderse del virus, ¿ya? Entonces esa es la realidad. ¿A quién les da el trastorno por estrés postraumático? A cualquier persona le puede dar el trastorno por estrés postraumático, a cualquier edad. Este incluye los veteranos de guerra, los que han vivido en un momento de guerra, ¿no? Por ejemplo, la guerra, ¿no? Ahora ya no es guerra de armas, aunque sí, ¿no? Aunque hubo, después que pasó el momento de pandemia, se ha dado, creo, la tercera guerra mundial de armas con Rusia y Ucrania. Por eso que ahorita estamos en una crisis, ¿no? Una crisis alimenticia, una crisis, ¿no? Pero también se ha dado una guerra, se sigue dando la guerra biológica, que es la pandemia del COVID. Bueno, también, ¿no? Ya ha aparecido también lo que es la gripe aviar, ¿no? En las aves, ¿no? Mayormente en pelícanos, porque son pelícanos que migran ya de otro planeta, de otros, ¿no? Y también los sobrevivientes de agresiones físicas y sexuales, ¿no? Las personas que han sido víctimas de violencia también sufren algún trauma psicológico. Pero no decimos, si es reciente, vamos a considerarlo como un estrés agudo. Pero ya si pasó o cumplió los 6 meses, yo puedo determinar que es un TEP, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático. Otro, maltratos, ¿no? Accidentes de tráfico, personas que han sufrido algún accidente de tránsito y han logrado sobrevivir, también tienen traumas.
Las catástrofes, por ejemplo, las catástrofes no hablamos de desastres naturales, ¿no? Terremotos, antes ¿cuál nos traumaban? Los terremotos, antes nos traumaban las inundaciones, nos traumaban también un montón de cosas. Pero ahora la peor catástrofe que nos trauma es el COVID, ¿no? Las enfermedades, el calentamiento global. Mira cómo está el clima. Este clima de acá no es normal. En una parte, ¿no? Que una temperatura pues llega hasta sobrepasa los 30 grados acá en Huánuco, ya no es normal. No es un clima ya prácticamente muy... No hemos, hace tiempo, ya ha ido pidiendo auxilio nuestro medio ambiente, pero prácticamente no le hemos cuidado. El medio ambiente no es un momento, un tiempo que nosotros hemos estado en un confinamiento totalmente estricto, el medio ambiente parecería volver a su sitio, ¿no? Inclusive hasta las aves volvieron a emigrar, porque no había gente, porque todo se había convertido en un fantasma. Pero los atentados terroristas, ¿no? Los atentados terroristas, ¿no? En el tiempo del terrorismo que vivimos en el Perú también ha sido un problema que muchas veces han quedado con traumas psicológicos y como no han resuelto a ser víctimas de violencia política, han tenido otros trastornos mentales u otros acontecimientos graves como haber perdido a sus seres queridos durante el transcurso de la pandemia. No todas las personas con trastorno por estrés traumático han pasado por una situación peligrosa como la hemos pasado durante el terrorismo y durante también el COVID-19 y durante la delincuencia también, que está también casi al mismo nivel de la pandemia delincuencial, ¿no? Algunos acontecimientos como la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar un trastorno postraumático, claro, ¿no? La mayoría de los fallecidos por COVID y después de no haberse despedido, ¿no? Pero bueno, todavía no vemos eso. Los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Síntomas de revivencia, ¿no? Las personas vuelven a revivir mentalmente el acontecimiento traumático, que es el flashback, una y otra vez, incluso con síntomas físicos como personas que vuelven a revivir, a tener sudoración, a tener palpitaciones, pesadillas en las noches y pensamientos aterradores o catastróficos. Por ejemplo, yo, ¿no? Si una persona ha tenido un trastorno del estrés postraumático después de haber vivido esta terrible pesadilla de la pandemia, puede volver a revivir, pero con cuadros ansiosos o ataques de pánico. Síntomas de evasión: mantenerse alejado de los lugares y los acontecimientos o los objetos que traen recuerdos de la experiencia traumática, ¿no? Nosotros pensábamos ya olvidarnos de la pandemia, pero lamentablemente la pandemia se vuelve a repetir. Cada 5 meses, 6 meses exactos se da oleadas. Otro punto: evita los pensamientos o los sentimientos relacionados con el acontecimiento traumático. Síntomas de hipervigilancia y reactividad: sobresaltarse fácilmente, sentirse tenso o con los nervios de punta. Mayormente este tipo de pandemias nos pone de nervios de punta. Tener dificultad para dormir o arrebatos de ira, ¿no? Esos son hipervigilables, ¿no? Los arrebatos de ira. Síntomas cognitivos y el estado de ánimo: problemas para recordar detalles importantes de la experiencia traumática. Pensamientos negativos sobre uno mismo y del mundo, y eso estamos a veces. Sentimientos distorsionados de culpa y remordimiento. Pérdida del interés en las actividades placenteras, que es el sexo. Entonces, todos estos problemas cognitivos y nuestro estado de ánimo también puede estar acompañado con un cuadro depresivo, ¿no? Inclusive con problemas de hipervigilancia, que es una persona que todo el tiempo tiene problemas de ansiedad, inclusive puede ser un trastorno del sueño. Y ya le hemos dicho que sí se puede volver a revivir. Los niños reaccionan de manera diferente que los adultos. Los niños y los adolescentes pueden tener reacciones extremas y eso se observa a una experiencia traumática. Los traumas
que se da desde niño, pero es posible que sus síntomas no sean iguales a los de los adultos. En los niños muy pequeños, menores de 6 años, estos síntomas pueden influir. Por ejemplo, ¿qué síntomas pueden influir? Orinarse en la cama después de haber aprendido a ir al baño. Se llama enuresis y es por abuso o por otros problemas psicológicos. Olvidarse de cómo hablar o no poder hacerlo. También es un problema de niño de 5 años que no puede hablar o no poder cómo hacerlo y es un problema neurológico. También puede ser por un evento traumático. Representar la experiencia traumática en el juego. Aferrarse de manera inusual a su padre o a otro adulto que no es su padre. Continuamos. Ahora dice, ¿por qué algunas personas experimentan trastorno por estrés postraumático y por qué otros no? Hay muchos factores que desempeñan una función en sí. Una persona tendrá el trastorno por estrés postraumático. Algunos de estos son factores de riesgo que hacen que una persona sea más propensa a presentar el trastorno. Otros factores llamados factores de resiliencia, es decir, resiliencia quiere decir es un factor de que nosotros podamos adaptarnos y podamos enfrentar múltiples situaciones. Pueden ayudar a reducir el riesgo de presentar el trastorno, pero si tú hasta ahora no has aprendido a ser resiliente, vas a continuar con problemas psicológicos. Algunos de estos factores de riesgo y resiliencia están presentes ante el acontecimiento traumático y otros cobran importancia durante la experiencia traumática o después de esta. ¿Cuáles son los factores de riesgo del trastorno por estrés postraumático? Haber pasado por circunstancias peligrosas traumáticas. Y hemos dicho, por ejemplo, muerte de un ser querido, muerte por un accidente, haber salido lastimado, ver a personas heridas o muertas, también nos puede causar un trauma. Los factores de resiliencia que pueden reducir el riesgo de trastorno por estrés postraumático influyen buscar apoyo de otras personas como amigos y familiares. Encontrar un grupo de apoyo después de la experiencia traumática y aprender a sentir bien por las decisiones de cómo o de qué manera podemos enfrentar este problema. ¿Y cómo puedo ayudar a un amigo o un familiar que tiene trastorno por estrés postraumático? Si conoce a alguien que puede tener trastorno por estrés postraumático, lo primero y lo más importante lo que puede hacer es ayudarle a que reciba el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado. Es posible que tengas que ayudarle a pedir una cita, acercarse al departamento de psicología, ¿no? También, después de acompañarle a la consulta médica, anime a la persona que permanezca en su tratamiento, no solamente psicoterapéutico, sino también su tratamiento farmacológico. Pues sabemos que estos trastornos del estrés postraumático viene acompañado con bastante ansiedad y mucha depresión. ¿Ya? Bien, eso es lo que nos referimos ahora. Luego, rápidamente vamos a hablar de otro tema, que es la hipocondria. ¿O qué son los trastornos hipocondríacos? Los trastornos hipocondríacos están acompañados o está dentro de los trastornos somatomorfos, no disociativos. ¿Ya? Una persona hipocondríaca vive con el temor a tener una condición médica grave, a pesar de que las pruebas de diagnóstico evidencian que goza de buena salud. Los hipocondríacos experimentan una ansiedad extrema debido a los mensajes corporales a la que la mayoría de las personas no lo prestan atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, ahorita nos da una pequeña gripe, pero nosotros estamos preocupando que podría ser COVID, ¿no? Y la hipocondria representa alrededor del 100% de la atención médica ambulatoria anual. Más de 200,000 personas diagnosticadas con hipocondria, también conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad. No, hay personas que su ansiedad es tan extrema que presienten que tienen una enfermedad grave, aún teniendo los resultados normales. Cada año se trata de un trastorno de salud mental. ¿Qué desencadena la hipocondria? Aunque realmente no hay una causa específica, sabemos que las personas con ansiedad por enfermedad tienen más probabilidad
de tener un familiar que también sea hipocondriaco. Y mientras que la persona con ansiedad por la salud puede haber pasado una enfermedad grave y teme que su mala experiencia se vuelva a repetir. Más que todas las personas pues, que han estado de repente internadas en la unidad de cuidados intensivos, no solo van a ser hipocondriacos, o que van a evidenciar que nuevamente les vuelve a pasar la misma cosa, sino van a tener el trastorno del estrés postraumático. Las personas con hipocondria tratan de controlar la muerte. Su aparición y desarrollo de alguna forma es como si pensaran que su preocupación por ella hará que se retrase o hará que ya no tengan, ¿no?, como se dice, esa normativa de vivir. Bueno, el tratamiento de Irwin Wilson, ¿no? Irwin Wilson, el psiquiatra Irwin Wilson, ha creado un tratamiento para la hipocondria que implica hablar de la muerte y dejar de intentar controlarla. Este es algo que los hipocondríacos prefieren evitar. Para lograrlo, y ha creado una serie de pasos que lleva a la recuperación de aproximadamente un 70% de todos los pacientes. Primero, estar dispuesto a ser mortal. El primer punto se trata de aceptar la propia mortalidad y el motor del proyecto de un hipocondriaco. Es precisamente controlar la muerte. Está perfectamente bien querer el control en la vida, pero debemos ceñirnos a las cosas que son controlables. La muerte es el principio incontrolable, explica el psiquiatra Irwin Wilson. En el punto 2, creer si está sano o enfermo. El siguiente paso, el método que nos refiere el psiquiatra Wilson, es recoger con datos si piensas que estás enfermo. No puedes elegir ni siquiera estar sano o enfermo, pero puedes elegir lo que quieres creer por el momento. Si eliges creer estar sano, entonces debes comportarte como si lo creyeras realmente. Soportar la incertidumbre. El tercer paso que nos narra el psiquiatra Wilson se trata de adquirir estrategias psicológicas para soportar la incertidumbre y los pensamientos de todo el mundo. Tiene pensamientos catastróficos. No es inusual. El problema con tales pensamientos era que la respuesta siempre está en el futuro. Bien, queridos hermanos, hemos terminado esta charla y esperemos que nos sirva para nuestro prestamiento y nos sirva, ¿no?, que una persona que tiene pues estos trastornos hipocondríacos es parte de una ansiedad extrema. Está relacionado justamente a tu salud, ¿no? Es decir, hay personas que ya piensan que cualquier cosa ya, ¿no?, o no le sale una verruguita, un lunar, piensa que ya es un cáncer. Entonces no debemos exagerar si no vamos al médico. Y si todo nuestro resultado está en la normalidad, no podemos exagerar, pues no, por eso es importante que nos habla el psiquiatra Wilson, ¿no? El psiquiatra Wilson, ¿ya? Muy buenas tardes con todos y muchas gracias y a cuidarse.